aquí. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Está Carlos Mario, está Margarita, está Consuelo. Hola, buenos días. Alejo Vargas dice presente. Bueno, nos vamos con la última charla de Jota. Dice Mario que todo está bien. La última de esta sexta temporada. Muy buenos días, muy buenos días. Aquí estaba escuchando música a ver si le cogemos por algún lado. Muy buenos días, Aulio. Tata Gómez en Charlotte. Hernán Darío está en Pitalito. Un abrazo para él también. A todos los que se conectan. El sonido súper. Bueno, muy bien. Buen comienzo de semana o finalización de fin de semana para todos, porque algunos lo asumen como si fuera el cierre, para otros es el inicio de una semana más de cuarentena, porque según el presidente vamos hasta el 15, pero ayer dijo que esto ya se nos va un año más. Pues el tema del virus, no la cuarentena que ya todo el mundo la está saltando. Y con esas cifras la cosa está como complicada. Para Diego Arango, un abrazo al profe Diego que siempre se conecta y siempre nos hace sus aportes también por aquí. Dice Diego que esta será la mejor, no sé, esa es la moral. Roosevelt Castro, buen día, saludos cordiales. Aquí estamos, Rubelito, bien. Dándole al tema 10 y 2. Bueno. No sé si sea la mejor, pero sí se hace con mucho cariño. Y yo sé que es un tema que nos convoca y nos gusta a todos porque las dos actividades nos encantan, la música y el deporte. Vamos a mirar cómo se relacionan hoy o a intentar mirar cómo se relacionan más allá del tema de que la música motiva, en fin, hay otros asuntos importantes. O que el ritmo de la música... No, algo hice mal aquí con el... A ver, yo veo... mal. Ya sé que hice mal, La conexión la tenía por otro lado y por el otro lado no es bueno. Ahora sí. Ya volví. Bueno, qué susto. Me dijo que se finalizaba la conexión, ya. No, pero vinimos cumplidos. Hay que seguir haciendo las charlas de Jota todos los lunes festivos. Claro que es que ya se acabaron porque hoy es el último, pero hagámosla todos los lunes festivos. Bueno, a ver por dónde le arrancamos a esto. Cambié la conexión y se ve lluvioso. No, antes en la que se veía lluvioso era en la otra, Alejo. Esta tiene que estar mejor. Jason Velázquez está conectado. Díganme si se ve lluvioso, no. Y con este sol de hoy no se puede ver lluvioso. Bueno. Dice que se veía mejor la otra imagen, pero se cae. O sea, la otra se ve mejor. Si quieren yo la pongo, pero si se cae, yo digo que fui a petición del público. Es que la otra conexión es más inestable. Ahí la voy a subir. A petición del público. Si se llega a caer, yo digo, pero ustedes dijeron que me cambiara de conexión. Por ejemplo, ahí la conexión está caída. Qué vaina con este internet. 32 charlas de Jota y siempre el problema fue la pelea con... dice que mejoró. Bueno, dejémosla ahí. Si se cae, ahí estamos, volvemos a conectar. Le damos reanudar y vamos a arrancar ya porque ya son las 10 de la mañana y 4. Andrés Álvarez está, Mauricio Zapata también está por aquí. Bueno, muy bien, vamos a arrancar. Muy buenos días a todos, bienvenidos a las charlas de Jota. Hoy es la charla número 32, que en el equivalente a un semestre académico sería la última clase del semestre, porque las semanas académicas los semestres académicos son de 16 semanas, y generalmente cuando se hacen 2 clases a la semana son 32 sesiones de clase. Eso es una particularidad, eso no quiere decir que
estemos acabando semestre, sino que es una curiosidad matemática. Hoy, para el cierre de esta sexta temporada, he dejado el tema del deporte y la música, que es un tema al que le he escarbado, al que he tratado como de buscar algunos elementos. Hubo una época en el noticiero ANT de Teleantioquia, por allá en los años 93 a 97, que nos creamos una sección que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, era un videoclip, se llamaba La Videonoticia Deportiva. Y esa videonoticia deportiva iba en una estructura, con una banda sonora de fondo y con algún relato audiovisual que obedecía a una actividad del fin de semana. Me acuerdo que fue muy bien recibida, pero era bien recibida porque la música era muy selecta y porque buscábamos la música acorde con el evento que habíamos cubierto y con el que teníamos un buen trabajo audiovisual. Y el truco era que cada 8 días se tuviera una actividad deportiva diferente y una musicalización diferente. Entonces pasamos por varios géneros musicales, por muchos, tratamos de incluirlos y de buscarle cierta relación a la banda sonora, al tema musical, con el tipo de actividad deportiva. Ahí ya se plantea como una relación desde el ejercicio profesional. Tal vez de las emociones más grandes que hemos tenido en el deporte, por lo menos quienes lo disfrutamos en una perspectiva un poquito diferente, más allá del resultado, pero esta tiene que ver con resultados, fue en el preolímpico de natación artística que se realizó en Brasil, está en el documental de la Federación Colombiana de Natación incluso, cuando la pareja colombiana de Mónica Saray Arango y Estefanía Álvarez presentaron en ese preolímpico en la rutina libre una coreografía en relación con el tema del mapalé. Musicalizaron con mapalé e hicieron la coreografía. En esa ocasión, con el puntaje que obtenían en esa rutina libre, aún faltando la rutina técnica, uno ya sabía matemáticamente que si hacían una presentación decente en la otra rutina, iban a clasificar a los Juegos de Río, que fue la primera clasificación olímpica de la natación artística. En ese momento todavía se llamaba nado sincronizado colombiano. Entonces era doble emoción, la clasificación, ver el tema musical acompañante, ver la coreografía. Es que bailar mapalé, para quienes se han metido a cursos de danzas, saben que es tal vez una de las danzas autóctonas más complejas, más difíciles, porque exige mucho trabajo corporal, y si eso pasa en tierra, imagínenselo en el agua y en pareja, haciéndolo en coreografía. Yo creo que ese es de los momentos musicales deportivos más importantes de la historia del país, esa clasificación olímpica, que luego en Río volvieron a hacer el ejercicio con la misma musicalización. Creo que ahí ya empezamos a entender que hay una relación profunda entre la música y el deporte. Digamos que las dos son actividades humanas que tienen de alguna manera un asunto natural. El ser humano es musical por naturaleza, marca ritmos, el corazón tiene una musicalidad, tiene un ritmo, marcha a ciertos pasos, la respiración marca ritmos, el caminar marca ritmos, trotar marca ritmos, y la actividad física pues también es innata al hombre, no tanto la actividad deportiva competitiva, que esa ya sí es un agregado de la evolución histórica de la humanidad. Entonces, de alguna manera la música es la organización de una manera sensible y de una manera lógica de los sonidos, de los silencios, fundamentado en unos temas que son el ritmo, la armonía, la musicalidad, y el deporte es la organización de la actividad física en torno a unos reglamentos de competencia, pero también va representando ciertos ritmos, ciertas musicalidades y ciertas melodías. ¿Quién no se ha detenido a escuchar, por ejemplo, en un torneo de tenis de mesa, el ir y el volver de la pelota, que es de alguna manera un ritmo, dependiendo de los jugadores, que va marcando una musicalidad? En los Juegos de Beijing, ¿se acuerdan que los organizadores le dieron todo el realce que nunca antes le habían dado en ningún evento deportivo al tema del sonido? Y entonces pusieron unos micrófonos dentro de las piscinas, en los escenarios deportivos, donde combinaban el sonido de la tribuna con el sonido del escenario, de la competencia y de la cancha, y eso casi que sin tener que ponerle una melodía musical de fondo, terminaba siendo una coreografía o un concierto de sonido. Incluso cuando transmitimos por Señal Colombia esos juegos, la orden fue
démosle prioridad al sonido ambiente porque era espectacular. Uno anunciaba la competencia y dejar escuchar el pistoletazo en atletismo o el timbre cuando iban al llamado a la piscina o demás. Todo eso se iba convirtiendo en un espectáculo sonoro que de alguna manera significaba ritmo, armonía, melodía y todos esos elementos que tiene la música. Partamos de la idea de que hay deportes que en esencia son musicalizados y hay otros que no están musicalizados para su actividad, pero que generan cierta musicalidad. ¿Cuáles están musicalizados? El patinaje artístico, la natación artística, que antes se llamaba nado sincronizado, la gimnasia rítmica, que es la que se hace con cintas, balones, aros y demás. Los deportes extremos, la mayoría tienen una musicalización y esto tiene cierta lógica que ahorita vamos a tratar de analizar. El baile deportivo ni se diga, el capoeira, para quienes consideran este arte marcial actividad deportiva que tiene competencia además, también tiene una musicalización muy original. ¿Cuál más? Pues el baile deportivo ni se diga. Pero hay deportes que en esencia están musicalizados porque requieren la música para acompañar ciertas coreografías o ciertas sincronías que tienen que tener los deportistas al ritmo de la música. Y hay otros que no llevan musicalización en esencia porque son deportes de largo aliento, el ciclismo no tiene musicalización, el atletismo de fondo tampoco, pero en las competencias de largo aliento, en competencias de marcha, de maratones, cuando se hacen las maratones en todas las grandes ciudades del mundo, las grandes maratones tienen cada cierto kilometraje una banda musical que está acompañando la actividad, o sea que le estamos buscando la relación directa o indirectamente al ritmo de la actividad deportiva con el ritmo musical. Este es otro elemento que hay que tener en cuenta cuando uno empieza a hablar de deporte y música, lo que es musical, lo que es musicalizado y lo que no tiene musicalización, pero se las vamos encontrando. En los Juegos de Invierno en 1988, Whitney Houston sacó una canción que, si no estoy mal, se llama One Moment in Time. Ese fue el tema musical de los Juegos Olímpicos de Invierno del 88 y fue la primera vez en la historia del olimpismo que en vez de abrir la ceremonia con un himno, se abrió con un corte musical, que era un video en ese momento, de los mejores momentos de Juegos Olímpicos de Invierno anteriores, con ese tema de Whitney Houston, que luego terminó cantándolo en la inauguración y le terminó dando un matiz diferente, pero primero pusieron el video y luego la pusieron en vivo. Y eso ha marcado desde esos Juegos Olímpicos de Invierno una relación constante entre el espectáculo y la música. Hoy en día, evento deportivo que se respete trata de buscar un tema, una música particular y un artista que haga el show de apertura o el show de clausura, eso depende mucho de la organización, y que se van convirtiendo en temas históricos. Ese de Whitney Houston, por ejemplo, lo utilizaron en otros Juegos Olímpicos de Invierno 10 años después, el equipo del Buzz Light, que es el vehículo este pequeño con 4 tripulantes que baja por un carril a altas velocidades. El equipo británico utilizó ese tema de Whitney Houston en el entrenamiento y luego al momento de la competencia ellos pusieron el tema en la zona de pits antes de ir al tema de la competencia, y lo hicieron para inspirarse, y ellos dijeron que era que el tema los inspiraba, se montaron en el Buzz Light, se fueron a alta velocidad y ganaron la medalla de oro. Ganaron la medalla de oro que no ganaban desde 1964, es decir, que pasaron más de 20 años para que ellos volvieran a ser campeones olímpicos en esa disciplina deportiva, y los deportistas que hicieron parte del colectivo dijeron que gran parte de la motivación estuvo en el haber tenido la música en el entrenamiento y la misma música en el momento previo a la competencia. Eso marca una relación directa. Algunos dirán, entonces se es más productivo cuando se tiene un tema musical. Ese tema es el que está en discusión y para el que vamos enseguida. Richard Fowles, en rifle, en tiro, utilizó en los Juegos Olímpicos de Verano en Sydney en el 2000, también británico, el mismo tema musical de Whitney Houston antes de la competencia, y cuando entró
disparó casi que blancos perfectos y se quedó con la medalla de oro. Y cuando lo entrevistaron dijo, es que el tema de Whitney Houston para nosotros los británicos tiene un significado particular porque nos motiva, nos concentra y nos permite un alto nivel de rendimiento superior. Todo esto para decir que, y voy a mirar esa relación del deporte y la música, digamos que en varias perspectivas, si el tiempo nos alcanza. Primero, pues lo del espectáculo. Aquí ya vi que empezaron a mencionar a Shakira, que empezaron a mencionar a Ricky Martin. Digamos que hay una relación entre la música y el deporte no solo por el tema del ritmo, el tema de la motivación que ya mencionamos, sino que ahí hay dos variables bien interesantes. El tema del espectáculo. El deporte pensado como espectáculo sumado a otro espectáculo que es la música. Y hay otra relación que es el tema del negocio. El negocio del deporte y el negocio del espectáculo. Por eso los grandes cantantes sueñan con que los inviten, como le pasó a Shakira hace poquito, al Super Bowl, porque el Super Bowl es el momento deportivo más importante para la cultura norteamericana, pero también es el momento económico más importante del mundo de las marcas y del mundo de los negocios. Para un cantante, ser invitado al Super Bowl, al espectáculo central, es un tema de negocio profundo y no solo de gusto musical. No es que al organizador le gusta cómo canta Shakira, entonces lleva a Shakira para que cante. Recuerden todas las lecturas que tuvo esa presencia de Shakira y del espectáculo, el tema de la protesta de los latinos en Estados Unidos contra el sistema de gobierno, tuvo lectura política, tuvo lectura económica por el tema de los ingresos que representaba ese tipo de espectáculo musical para los artistas y para los organizadores. Tuvo muchas lecturas que nos indican que esa relación no solamente es por un tema de ritmo y de motivación. Ustedes se acuerdan tal vez de los Juegos de Londres, cuando retomaron el We Are the Champions de Queen, y lo convierten en banda sonora de la ceremonia inaugural, que había hecho un recorrido por toda la historia, desde la Inglaterra victoriana hasta los tiempos actuales, tratando de mostrar el surgimiento del deporte organizado, pero al final terminan cantando We Are Champions con todo el estadio acompañando la melodía en una clásica melodía de Queen que se utiliza mucho en los deportes cuando se clausuran las actividades para hacer el reconocimiento a los campeones. Freddie Mercury grabó Barcelona. Para los Juegos de Barcelona, Freddie Mercury, si no estoy mal, fue con Montserrat Caballé, que era la catalana, y hacen un tema que se llama Barcelona, que también se convirtió en banda sonora de los Juegos, pero que después alcanzó a estar en listas de canciones, en las listas musicales de la época, y alcanzó a ser primer lugar en todos los rankings, incluso en el ranking americano. Pastora Soler en la Vuelta a España ha cantado creo que 2 temas. La Vuelta a España todos los años invita a un grupo español para que haga un tema que lo convierten en la canción de la Vuelta, pero no necesariamente es una canción construida o compuesta, mejor, compuesta para la ocasión, sino que el Corazón Congelado, por ejemplo, que fue la de Pastora Soler en la Vuelta del 2001, era un tema musical ya pegado, ya en listas, y lo meten como tema musical de la Vuelta, y no solo subió la expectativa por la Vuelta, sino que también subió, obviamente, las rentas de esta actividad del Waka Waka de Shakira. Ya lo mencionaron aquí en algún comentario, en el Mundial del 2010 en Sudáfrica. Es que bailar Waka Waka en el Mundial de Francia hubiese sido una cosa, bailarlo en el Mundial de Estados Unidos es otra cosa, pero bailar Waka Waka con toda la apología que tiene el contenido de esa canción, al tema racial, al tema cultural, al tema étnico, pues termina siendo un éxito en el contexto social y cultural de ese campeonato mundial de Sudáfrica en 2010. También creo que mencionaron a Ricky Martin. Si no estoy mal, Ricky Martin fue la Copa de la Vida en el Mundial del 98 en Francia. David Bisbal en la Eurocopa, David Bisbal español en la Eurocopa de Naciones, con No hay dos sino tres, que es la Eurocopa del 2012, para mencionar algunos. Gloria Estefan cantó en los Olímpicos del 96 en Los Ángeles, y también tuvo un tema bastante interesante para llegar a esto. Entonces, miren que ya hay una primera relación: el deporte espectáculo, la música como espectáculo, el deporte negocio, la música como negocio, y esa es la primera gran relación cuando hablamos en niveles macro, cuando hablamos de
de grandes eventos deportivos que tienen que ir ligados a la música. Ahí hay una discusión profunda, bueno, ahí están el Nunca Caminará Solo del Liverpool, hay una cantidad, yo menciono esto porque si cogemos cada Juegos Olímpicos o cada Mundial de Fútbol o cada Copa América, encontramos esa relación. Hay una discusión profunda si la musicalización de un evento tiene que mostrar la cultura del país o puede mostrar un aspecto musical distinto que no se acerque. Esa discusión la tuvimos aquí, fue muy profunda en los Juegos Suramericanos del 2010. 2010 fueron los Juegos, sí. Cuando nos trajeron, ¿se acuerdan? Todo el espectáculo del famoso Circo del Sol, que no era el Circo del Sol, que valió mucha plata, valió como si fuera el Circo del Sol, y por eso pagamos con los impuestos nuestros, pero también trajeron un espectáculo musical importado y no hubo en ningún momento una representación musical o artística, ni en la inauguración ni en la clausura. Acuérdense que la clausura fue la de los famosos gigantes que recorrieron San Juan para llegar a EPM, al edificio inteligente, y hubo una discusión profunda porque no hubo ninguna manifestación de carácter artístico musical que hiciera referencia a la cultura antioqueña o a la cultura colombiana. Lo que sí hubo por allá en la Copa América en Barranquilla, ¿se acuerdan que en Barranquilla cuando inauguraron la Copa América hicieron todo un carnaval con música de carnaval para inaugurar esa copa? Incluso en los centroamericanos también ahorita, el año pasado, cuando estuvimos en Barranquilla, la musicalización de los juegos era una demostración de cultura barranquillera. En cada rincón, en cada escenario lo había, y acompañaban los momentos fríos del deporte con ese tema musical. Entonces hay una discusión profunda. A mí me parece que se debe aprovechar el evento para mostrar la cultura autóctona, pero en el caso de Medellín 2010 Suramericanos no se contempló esa opción, sino que se miró algo más internacional, algo de corte más universal, decían, para tratar de mostrar que teníamos una mirada universal. Es una buena discusión que valdría la pena darla en cada tema, en cada momento de los eventos grandes a nivel deportivo. Hay una segunda relación, y es la relación cercana que hay entre la música y el deporte por la práctica, porque hay muchos deportistas que han terminado siendo músicos reconocidos y hay muchos músicos que han terminado siendo deportistas reconocidos. Bruce Dickinson, que es la voz líder de Iron Maiden, era practicante de esgrima. Hasta los 23 años aparecía en el ranking del Reino Unido en el 6º, 7º lugar, era de alto nivel, pero se dedicó a la música. Pero en muchas de sus presentaciones él hacía la señal de la espada, el gesto técnico, cuando cerraba los conciertos, y la gente creía que estaba haciendo una pose y que estaba tratando de darle más show a la coreografía, y lo que estaba haciendo era un reconocimiento a la práctica deportiva que había hecho. Steve Harris, que era el bajista de ese grupo, dicen que jugaba fútbol muy bien, y alguna vez en el 92, en una gira por Argentina, jugaron un partido de fútbol contra un grupo de periodistas y terminó siendo la gran figura del compromiso. Y obviamente Argentina, que tiene ese tema del fútbol tan metido en la cultura, pues eso favoreció a que el grupo tuviera una cercanía mucho mayor con la cultura argentina. Acuérdense de Julio Iglesias, que fue arquero del Real Madrid, alcanzó a jugar en la división B, es decir, en la segunda división, con el Real Madrid. Rod Stewart jugó fútbol americano mucho tiempo, hasta los 18 años, jugó con el colegio, jugó con la escuela, luego con el school, y luego se retiró, y también fue un constante opinador sobre temas de fútbol americano. Lars Ulrich, que era el baterista de Metallica, jugó tenis en Dinamarca, él es danés, alcanzó a ser una de las mejores raquetas juveniles de Dinamarca. Cuando se fue a Estados Unidos, él no se fue a hacer música, se fue a jugar, a tocar, se fue a jugar tenis, y no le alcanzó el nivel, y él lo dijo, no, es que mi nivel en Dinamarca era entre el top 10, y llegué a Estados Unidos y no alcancé a estar en ningún top, entonces me dediqué a otras actividades y terminó a la música. Y del lado contrario hemos tenido deportistas, esto pues puede sonar como una partecita de curiosidades, deportistas que han sido buenos artistas, incluso antes de retirarse o después de retirarse. Tal vez el más conocido es Alexis Lalas,
el defensa central de Estados Unidos en el Mundial del 94, recordemos que Colombia jugó en ese Mundial contra Estados Unidos, que era un rockero, que tenía su cabello largo y demás, y tiene un álbum famoso que alcanzó a marcar historia también en Estados Unidos de rock. El álbum se llama Ginger. Freddie Mercury fue boxeador, aquí lo menciona Miguel Ángel García, que está en Sogamoso, el mono Germán Burgos, que fue arquero de River Plate, que ahora es asistente técnico, que montó una banda de rock que se llama Simpatía, y Burgos, digamos que en su época de jugador tenía mucha aceptación en el gremio femenino por su figura, y cuando se dieron cuenta que cantaba y que tenía grupo de rock, pues con mayor razón. Oscar de la Hoya, ¿se acuerdan que Oscar de la Hoya montó un disco, siendo boxeador, se fue a cantar y montó un disco de pop latino que terminó siendo nominado al Grammy del 2000 sería? En ese año, ese mejor álbum latino se lo ganó Shakira. O sea que la pelea la perdió Oscar de la Hoya con Shakira, pero Oscar de la Hoya era boxeador, no era cantante, era boxeador, se metió a cantar, sacó su álbum y logró pegar algunas canciones que terminan siendo nominadas al Grammy. Pandolfi, el rifle Pandolfi en Argentina, jugador de Boca, montó un grupo que se llama Actitud Sospechosa, que alcanzó a sacar algunos temas también de rock en español. Entonces también podríamos hacer una lista de esa relación cercana que hay entre música y deporte, y cuando uno va a las concentraciones de las selecciones, de los equipos, uno termina encontrando que muchos jugadores de muchas disciplinas deportivas, muchos deportistas, comparten su práctica deportiva con la música. Y alguna vez hablando hace para los Juegos de Londres, que hice un trabajo sobre los perfiles de los deportistas olímpicos, de todos los colombianos clasificados a esos Juegos, la mayoría, cuando uno les preguntaba qué otra actividad hacen aparte del deporte, decían la música. Y es bien particular porque, claro, el deportista de alta competencia tiene un trabajo de tiempo completo, son 8 o 10 horas de entrenamiento, que además es un trabajo exhaustivo, riguroso, difícil por el cansancio físico que se acumula, pero en el tiempo libre lo aprovechaban casi todos, estoy hablando de la delegación a Londres, casi todos tenían alguna práctica musical, o tenían un instrumento, o cantaban, o grababan algunas cosas que a veces no salen a la luz pública, pero que terminan teniendo un talento compartido entre el talento deportivo y el talento artístico musical. Entonces esa es una segunda relación. Entonces ya miramos lo económico, miramos el tema del espectáculo y miramos el tema el deportista músico o el músico deportista, y que son relaciones que van apareciendo en este tema de la relación música y deporte. Podríamos hacer una lista, de pronto yo la empiezo ahí en el fanpage, de esos temas o de esos cantantes deportistas o deportistas cantantes, o hacer la lista rigurosa, que sería también muy interesante. Esa pues la tengo, pero no con todo el rigor, de los temas musicales de cada uno de los eventos deportivos. Repito, de 1988 para acá, Whitney Houston fue la que marcó esa ruptura en los Olímpicos de Invierno del 88. Hay otra relación que es la de los efectos psicológicos, que es el tema reiterativo cuando se habla de música y deporte, y empiezan a buscarle como el efecto que tiene la música para el deportista. De eso sí se ha hecho mucho trabajo serio, hay algunas investigaciones, incluso creo que en la Universidad de Antioquia, en el Instituto de Educación Física, ya que veo al profesor Eduardo Vélez, el popular Chucho, sé que han trabajado el tema, no sé si a nivel de pregrado o si de pronto se hayan hecho investigaciones de más fondo, pero sí he visto que hay una inquietud por buscar esa relación entre el deporte y la música. Y hablan de los efectos fisiológicos de la música, por el tema de que la música te ayuda a acompasar el ritmo respiratorio, la presión arterial, las contracciones estomacales. Incluso hay estudios que demuestran que la música tiene que ver con el nivel de producción hormonal en muchas personas, de acuerdo con los géneros, de acuerdo con los ritmos, de acuerdo con la cultura. Recuerden que la música es un fenómeno social y un fenómeno cultural, y también es un fenómeno geográfico. No es la misma música la que se escucha en el litoral atlántico que la que se escucha en el litoral pacífico, para poner dos litorales. Hay un investigador que se llama Javier Yanguas, que dice que la música tiene la capacidad de disuadir estímulos externos y focalizar la atención del sujeto
en la tarea física que está realizando. Y además minimiza la sensación de fatiga, y es una investigación académica muy fuerte que logra demostrar que cuando el deportista entrena con música se concentra más. Eso pasa mucho en la natación. Y me parece muy particular porque la natación, qué pena con los practicantes de natación lo que voy a decir, pero no lo digo despectivamente, la natación es de los asuntos más aburridores que puede haber para el entrenamiento, porque es que usted está viendo los mismos baldosines de ida y de vuelta. Cuando usted practica el atletismo de fondo, usted sale y cambia de calle o hace un recorrido, pero es que en la natación es la misma piscina de ida y vuelta, y son 5, 6, 7 horas en los que está en constante mirar. Si usted mira, pues no ve sino baldosines. Y hablando con muchos deportistas de alta competencia en natación, ellos me cuentan que han conseguido un sistema de audífonos inalámbricos y obviamente para el agua, y que una de las formas de, no digamos soportar, pero de mantener la concentración y no caer en la fatiga y no caer en el aburrimiento cuando se está en ese ejercicio de fondo en la natación, es escuchar música y tratar de dejar que la música te lleve a otro espacio mental mientras estás haciendo la práctica deportiva. Y es bien interesante porque, repito, es ir y volver sobre la misma piscina. Cuando te ponen a hacer 30, 50, 100, 200 piscinas, se puede volver un tema complejo. Dice Omar Arboleda que hay un estímulo con relación a los hertz que genera que favorecen al ánimo. Voy para allá. Dice Yanguas que primero que la música disminuye la ansiedad. Cuando uno va a un gimnasio siempre está musicalizado, y las personas que van a trabajar en gimnasio, a pesar de que el gimnasio ya tiene su propia música, llevan audífonos para escuchar la música propia. Ahí hay una investigación también, Kuragiorgis, que es un griego, que es el que más referencias tiene. Cuando usted busquen deporte y música en Google y aparece Kuragiorgis en casi todas las referencias. Él dice que la música en el deporte disminuye la ansiedad y mejora la condición. Y ahí es donde está la gran discusión académica, si realmente mejora la condición, los resultados, el entrenar o el competir con música, o simplemente es un efecto placebo que logra la música frente al entrenamiento. Él dice que hay cuatro dimensiones de la música en el deporte. El efecto disociación, es decir, pongo la música hace que yo piense en otra cosa y no en el esfuerzo físico que estoy realizando, y esto permite que el cuerpo no sienta el cansancio, es disuadir la mente para llevarla a otros escenarios, para evitar pensar en la fatiga. Y él dice que da muy buenos resultados con deportistas de largo aliento, es decir, con maratonistas, con triatlonistas y con deportistas de natación aguas abiertas, donde hacen 10 kilómetros, y el hecho de poder utilizar la mente en otro escenario, en este caso la música, ese es el primer efecto psicológico del que él habla en relación con la música. Hay un segundo nivel que por aquí ya vi que lo mencionaron, que es el tema de la excitación, cómo la música puede para el deportista generar una excitación mayor, levantar el ánimo, levantar la moral, meterlo de manera anímica en un nivel superior antes de la competencia, calmando la ansiedad y permitiendo un ejercicio de concentración. Ustedes deben recordar a Usain Bolt, que entraba con sus audífonos gigantes y él iba marcando, y además lo hacía con los dedos, y uno decía, ¿qué música estará escuchando Usain Bolt? Y alguna vez le preguntaron, creo que fue en los Olímpicos de Londres, después de los 200 metros, le preguntaron que él qué música escuchaba antes, porque él hacía ciertas coreografías. Claro que ahí había un tema comercial también con la marca que lo patrocinaba, pero él dijo que él escuchaba música clásica. Y uno decía, pero un deportista de explosión, porque los 100 y los 200 son pruebas de velocidad explosiva, música clásica, y como que quedó la pregunta de usted, ¿para qué escucha música clásica si es un atleta de un deporte explosivo? Y al parecer él estaba buscando el tema de buscar el tema motivacional y mental, que otros lo pueden haber hecho. Uno se imaginaría Usain Bolt escuchando alguna música antillana, alguna música del Caribe, pero no, él decía que utilizaba otro tipo de música.
Hay otros que dicen que la música, otras investigaciones, ya hablamos de la disociación, de la excitación, hay otros que hablan del ritmo y sugieren utilizar la música que te permita encontrar el ritmo del juego. Para los maratonistas sería ideal, porque ustedes saben que el maratonista lo que tiene que encontrar es su paso, lo mismo que el ciclista de una contrarreloj, tiene que encontrar su paso y mantenerse en él. Y entonces recomiendan el tema del ritmo, de utilizar la música para que el ritmo de la música te vaya dando el ritmo de los pasos o el ritmo del ejercicio técnico. Eso se entiende bien cuando uno ve la natación artística, cuando ve la gimnasia, porque va encontrando que hay una relación entre el ritmo de la música y el ritmo del ejercicio, pero puede servir para otro tipo de actividades deportivas, para encontrar el ritmo de entrenamiento o el ritmo de competencia. Aquí están poniendo varios ejemplos muy interesantes que enseguida los podemos leer. Lo de Caterina Ibargüen con las manos cuando va a iniciar la carrera en el callejón de aproximación. Es otra forma de musicalizar. Lo de ella es motivacional, pero lo hace con compás. No es que aplauda a cualquier ritmo, ella lo aplaude con ciertos tiempos musicales, para ponerlo en término musical, que luego traslada en el ejercicio en los primeros pasos de la carrera de aproximación. Entonces, miren que hay una relación. Y hay otros que son, que dice el griego que les mencioné, Kouroglou, que hay otra forma de utilizar la música que es para emular ciertas habilidades físicas. Entonces, no sé si ustedes cuando han ido, de pronto se han ido a partidos de baloncesto, cuando se hacía el baloncesto en Colombia, cuando había dirigentes que se preocupaban por el baloncesto, hacían las copas élite o hacían los torneos invitacionales o los torneos semiprofesionales, y una época que se copió una práctica de la NBA y es meter la música en ciertos momentos dramáticos. Ustedes ven los partidos de NBA y no ponen la música todo el tiempo, pero hay momentos dramáticos, sobre todo cuando el equipo local está abajo en el marcador, y les ponen esa música y el público se contagia y los jugadores también. Y termina siendo un efecto motivacional y que estimula ciertas habilidades. Incluso ahí esa música que se utiliza mucho en baloncesto tiene mucho que ver con el sonido del balón en el drible, en el golpeteo sobre el maderamen, y buscan una música que vaya a ese ritmo, y cuando ponen eso pareciera que el equipo empieza a jugar a ese ritmo musical y a ser mucho más efectivo. Entonces también tiene sentido estímulo de ciertas habilidades con ciertos ritmos musicales. Estos cuatro campos, repito, son los que el teórico griego ha logrado desarrollar académicamente y ha dicho que son los cuatro demostrados. Él mismo plantea que todavía no ha encontrado la investigación, y ese sería un tema para las universidades y las facultades, buscar esa manera de poder demostrar que la música te genera mejores resultados. Digamos que sí permite un máximo momento de emotividad, de despertar sensaciones, de concentración. Hay deportes que son silenciosos porque no admiten ningún ruido, porque digamos el ajedrez, el bolo, son deportes de mucha concentración que no permiten el uso de ninguna música, pero que como a práctica deportiva tienen ciertos sonidos. El sonido de una bola de bolo, cuando va y hace la moñona y el estallido de los pines, eso es una melodía, y si usted lo coge y coge 5 o 6 jugadas de esas y hace un montaje audiovisual, puede estar generando también cierta musicalidad, pero ese ya es otro tema del que hemos hablado. Entonces mire que las relaciones entre el deporte y la música son tantas. Bueno, aquí mencionaban algunas otras cosas, lo del profesor Lawhite, que nos hizo cantar la chagua, nos enseñó a cantar la chagua como canto de motivación frente a la competencia. Y uno, cuando tenía la camiseta de Antioquia, cantaba esa canción y uno sentía que tenía que salir con todo, porque uno se sentía más antioqueño que en el momento en que se ponía la camiseta. Entonces digamos que ese efecto motivacional está demostrado. Lo que no está demostrado aún, repito, desde las investigaciones académicas, es que se logren mejores resultados por la música, pero sí se logran
disociaciones, que la mente esté ocupada en otros lados, excitaciones en el tema motivacional, el tema del ritmo, encontrar ciertos ritmos de juego, ya lo expliqué con el baloncesto, o el de emular ciertas actividades físicas. Para cerrar, porque se me quedan aquí 30 cosas más, pero el tiempo no nos va a permitir, de pronto hacemos otra para mirar un poquito más allá. Podríamos decir que el deporte y la música están profundamente relacionados porque el deporte genera ciertas melodías y porque la música como actividad humana va acompañando muchas de las actividades humanas. Hay investigaciones, eso sí, en el campo laboral, en ciertas plantas, en ciertos sitios de trabajo, donde se ha logrado demostrar que la productividad de una planta de producción mejora con cierto acompañamiento musical de ciertos tipos. Ustedes lo ven en los centros odontológicos, por ejemplo. ¿Qué tal que te pusieran rock pesado, heavy metal en un centro odontológico cuando viene el odontólogo con la fresa? Creo que no sería lo ideal. Por eso ellos acompañan siempre los consultorios de odontología con cierta música suave para tratar de minimizar, digamos, la ansiedad que nos genera a muchos el sonido de la fresa, para tratar de compensar ciertos sonidos que en ese tipo de actividades son complejas. Dice Gustavo Salcedo que en Perú un músico y ajedrecista mostró que la jugada de ajedrez genera ritmo y melodías a partir de las partidas. Gustavo, cuando estuvimos en los mundiales de ajedrez, acá en Medellín en el 96, con la empresa Telecinco, montamos unos videos que luego circularon por muchas partes, creo que llegaron a la FIDE. A partir de las partidas de ajedrez hicimos unas grabaciones y tratamos de hacer una especie de marcha, de compás con el sonido de las jugadas en el silencio que requería la competencia, y también se hizo esa experiencia. Creo que es muy interesante lo que se logra así, y esa es otra forma de entenderlo. Muy bien, tengo otros apuntes, pero veo que el tiempo se me fue cortico, se me fueron ya 36 minutos. Voy a leer algunos de los comentarios de ustedes. Recuerden que hoy es la última charla de la sexta temporada, es la charla número 32. Vamos a ver, había dicho que al final de esta charla definíamos cómo vamos a seguir, porque todavía hay cuarentena. Habíamos dicho que las charlas eran mientras la cuarentena. Veo que los lunes festivos funcionan muy bien para las charlas, pero ya se nos acabaron. Cuando hacíamos charla los domingos, a las 9 no era bueno, a las 10 mejoraba. Ahorita en semana se ha bajado la cantidad de personas que se conectan en directo, seguramente ya por las actividades. No sé si cambiarnos al horario de tardecito en la noche para de pronto dar otra perspectiva, o hacer algunos ensayos en la otra temporada con distintos horarios, a ver cuál termina funcionando más. Eso lo vamos a hacer en la semana, lo definimos esta semana, definimos temas, ya ustedes saben la mecánica, yo propongo algunos temas, ustedes proponen otros, sacamos la temporada, sacamos unas fechas y le damos. Voy a leer comentarios. La danza del esgrima y el roce de las armas son música, eso lo dice María Consuelo, que conoce profundamente esa disciplina deportiva. De hecho la conocí, no con el arma en la mano, pero sí en una oficina de esgrima. Carlos Londoño dice que en los supermercados se utiliza música suave en la mañana y una más movida en la tarde. El efecto musical para el fenómeno de la compra tiene mucho que ver también con ciertos locales comerciales, porque hay músicas que generan ansiedad y hay músicas que generan calma. Y cuando usted necesita que le compren, necesita estimular la ansiedad. Cuando usted no necesita que le compren, necesita estimular la tranquilidad. Ese tema sí está más investigado. Repito, lo que todavía no encuentro, y si alguien tiene alguna referencia, me la comparte por favor, es una demostración real de que la música genera mejor resultado. Ya sabemos que genera tranquilidad, que genera concentración, que genera disociación, que genera motivación, que genera ciertos ritmos en las competencias, pero todavía nadie ha podido demostrar que en el resultado sea más, aunque hay los ejemplos que puse de la canción de Whitney Houston, que ha pegado mucho para los deportistas británicos, y ellos atribuyen a esa música o a ese tema musical los resultados en algunas competencias, pero de que ellos lo digan a que sea demostrado científicamente, todavía hay un camino. Saludo para el profe Ramón Sendoya, concejal en Río Negro. Ya leímos, Margarita dice que la estimulación de las barras en cualquier deporte son fundamentales, ahora que estamos viendo el fútbol sin público,
y la manera como se han apropiado, ese sería otro tema, la manera como las barras, particularmente las de Medellín, sé que las de Bogotá también lo hacen a veces, como se han apropiado de ciertos ritmos musicales o de ciertas canciones populares y las han llevado a su interpretación ya como tema de apoyo y de música acompañante de la práctica de los equipos. Ese sería un buen tema también para rastrear. Dice Mario que si se le levanta a uno el ánimo escuchando música, que no somos profesionales, ¿cómo será para ellos? El tema, eso pues los psicólogos lo explican mejor, el tema de la motivación o del ánimo, de la actitud frente a la competencia es bien interesante con el tema musical y con qué tema escuchar. Yo me acuerdo cuando los periodistas podíamos entrar a los camerinos, a mí me llamaba mucho la atención cuando venía el Sporting de Barranquilla y traían una grabadora gigante y ponían unos vallenatos, pero a todo taco en el camerino, pero cuando venían los equipos de Cali ponían casi siempre la salsa. Y me sorprendiera que venían equipos de Neiva, el Huila, y traía de pronto vallenatos porque muchos de sus jugadores eran de cultura caribe. También ahí hay otro tema bien interesante para rastrear, y eso lo ponían antes del partido y debe asumir uno, por lo que acabamos de leer de las investigaciones, que es un tema motivacional. Deimer Pérez, el profe Iván Vargas, en patinaje también, uno los ve con los audífonos, con los cascos, no sé si Iván de pronto nos comparta ahí rapidito alguna experiencia que tenga, qué música escuchan los patinadores y si él como entrenador considera que eso se refleja o en la actitud para la competencia o si tiene incidencia en el resultado directamente. Carlos Fernando Palacio, un abrazo. María Elizabeth nos dice que Álvaro Benito Villar jugó en el 95 en el Madrid y se retiró jugando en el Getafe y luego se dedicó a cantar. Esa lista hay que hacerla, también es otra tarea que nos queda. Lo de Catherine ya lo mencionamos. Guillermo León Betancourt dice que la música es terapia y equilibrio. Todos esos temas de la musicoterapia son absolutamente demostrados y se trabajan ya en muchos campos. La chagua del profesor Laguay, lo dijo Juan Carlos Castro. Santi Martínez dice que la música alivia todos los esfuerzos que nacen del espíritu. Hermosa frase. Además, bueno, esa es otra cosa, Santi, pero algún día nos sentamos a hablar de música y literatura. ¿Qué escuchaba Hemingway para hacer sus historias y qué escuchaba Joyce? Y ahí encuentra uno unas relaciones totalmente... bueno, también me podrían preguntar qué escucho yo para hacer mis cuentos y me imagino qué música escucha Santi para escribirlos de él, y creo que tenemos músicas distintas. Bueno, ya para abajo, no, a ver si de pronto aquí, Mario Ruiz dice, oiga, hasta en el amor uno siempre escucha música suave y después para dormir, esta es una pausa activa, compañeros. En los cursos de los youtubers, los que quieran montar canales de YouTube, en estos días me puse a mirar cómo generar muchas horas de reproducción, y yo, debe ser un tema bien interesante, y puse el post, y dice el tipo, no, vea, grabe 8 horas de música suave, y colóquele en la descripción, música para dormir, porque la gente cuando ve en YouTube, cuando está desvelada y pone música para dormir y encuentra esa y ve que son 8 horas seguidas, pues pone eso y se duerme, y a usted le cuentan 8 horas de reproducción. Obviamente, pues no para los que tienen canales de otros temas, pero mire que hasta para dormir la música ayuda por los ritmos y demás. Bueno, gracias Consuelo a ustedes por estar aquí. A Fanny Correa, la prima, un saludo para ella, que manden pan de quesos. Fue buena la motivación para la selección Colombia de Peckerman, que uno veía como, bueno, lo de la salsa choque, Carlos Fernando Palacio lo menciona, la salsa choque, que era la música que se puso de moda con la selección de Peckerman, que Cuadrado salía y organizaba la coreografía, y se acuerdan que en ese mundial Francia hizo un gol en el primero, en el segundo partido, y salieron a bailar, y el baile del francés frente al baile del colombiano, obviamente fueron objeto incluso de burlas, y solamente bailaron para celebrar un gol, porque nunca más volvieron a bailar. De alguna manera ese tema cultural y social también marca bastante el tema musical. La música es una representación de los diferentes momentos de la historia de la humanidad, lo social y lo cultural están determinando, eso lo dice el profesor Diego Arango. Dice Consuelo que el tema está delicioso, pero el tiempo se nos fue agotando. Hoy tenemos Ciclismo en Grande a las 8 de la noche en el canal de Ciclismo en Grande.
que se nos está creciendo. Afortunadamente el debate sobre ciclismo siempre va a existir, así no haya ciclismo en el momento. Dice Carlos Fernando Palacio que no fue igual, ya se acordó Carlos Fernando, ¿se acuerdan que salieron a bailar? Es que no me acuerdo cuál fue el de los franceses que los llamó a todos y todos fueron como tímidos a bailar, y desde que los llamó uno dijo, estos van a ser el oso. Esa es la famosa historia del baile de Francia en el Mundial, que además no le fue bien en el Mundial, no sabían bailar. Bueno, este tema nos quedó como en punta, pero creo que nos da algunas líneas para seguir buscando y... bueno, la costumbre de bailar en los goles la puso Roger Mila, el jugador de Camerún, el que le hizo el gol a Higuita en el Mundial de Italia 90, fue el de los primeros que bailó celebrando goles. De Sonia Osorio, casi contrata Armero, dice Santi. Bueno, gran temporada, dice que el lunes festivo, pero Mario, se nos acabaron los lunes festivos, ya hoy es el último lunes festivo de esta tanda de 3. ¿Es el último? Sí, ya es el último. La música en todos los entornos, la música es la música, total y real, dice Elsie María Mosquera. Elsie, la música es la música, la vida es una música, y cada quien va encontrando, esa es otra cosa, y ese sería un tema para hablar con los entrenadores. ¿El deportista debe escuchar cierta música o debe escuchar lo que a él le gusta y lo que a él lo identifica? Ese podría ser, porque si el tipo es ajedrecista y le gusta el rock, no pongas rock porque no sé, o si ese sería un tema, si el deportista puede escuchar la música que a él le gusta, o si necesariamente, dependiendo del momento, si es calentamiento, si es entrenamiento, si es previo a la competencia, debe escuchar ciertos géneros, ciertos ritmos. Sería un tema interesante de investigación. Bueno, muchas gracias a todos, nos vamos, 46 minutos, muchas gracias, terminamos la 6ª temporada, gracias a todos los que estuvieron en directo. Como ustedes son los que están en directo, voy a pensar con ustedes la próxima temporada, vamos a darnos la semana para pensarla. No sé si el domingo a las 10 de la mañana sea buen horario, lo venía haciendo antes de los festivos. Ustedes me dicen su